Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea cual sea el horario donde nos veas o nos escuches. El día de hoy les traigo para ustedes la exposición de mi proyecto integrador para la materia de políticas comparadas en seguridad pública y justicia penal. Sin más, pasamos a la intro y comenzamos. Para comenzar, es importante entender que la seguridad pública y la justicia penal son dos pilares fundamentales de cualquier Estado democrático, ya que de ellas depende la paz social, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de un país. En México, estos temas han sufrido importantes transformaciones debido a las deficiencias que presentaba el antiguo sistema de justicia, como los procesos lentos, el exceso de papeleo, la concentración de poder en el Ministerio Público y la poca protección hacia las víctimas. Por ello, la reforma constitucional de 2008 marcó un antes y un después al implementar un sistema penal acusatorio y oral, basado en principios como la publicidad, la contradicción y la transparencia. Además, fortaleció la presunción de inocencia y otorgó a las víctimas una participación más activa en el proceso. Sin embargo, esta reforma no solo cambió la manera de impartir justicia, sino también la forma de entender la seguridad pública, al impulsar una mayor coordinación entre autoridades, la profesionalización policial y una política enfocada a la prevención del delito y la reinserción social. A pesar de estos avances, todavía existen grandes retos, como combatir la corrupción y la impunidad. Por ello, analizar las políticas de seguridad y justicia penal nos permite identificar los logros alcanzados y los desafíos que aún deben superarse para construir un sistema más justo, eficaz y cercano a la ciudadanía. Para comprender el sistema de justicia actual, es necesario conocer la evolución de los sistemas penales a lo largo de la historia. Han existido tres modelos principales: el inquisitivo, el acusatorio y el mixto. Sin embargo, con la reforma constitucional del 2008, nuestro país adoptó un sistema penal acusatorio y oral, orientado a la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la participación activa de las víctimas, respetando un paso importante hacia la justicia más democrática y eficiente. El sistema inquisitivo fue uno de los primeros modelos de justicia y se desarrolla principalmente en la Edad Media. Su principal característica era la concentración de poder en el juez, quien investigaba, acusaba y dictaba la sentencia, es decir, era juez y parte del proceso. Además, los procedimientos eran escritos y secretos, por lo que el acusado tenía pocas oportunidades de defenderse. Incluso, en algunos casos, se utilizaba la tortura para obtener confesiones, las cuales eran consideradas la principal prueba. Aunque este sistema permitía al Estado perseguir los delitos de manera directa, sus desventajas fueron muy graves, ya que se cometían constantes violaciones a los derechos humanos y no existían garantías para las personas acusadas. Por estas razones, el sistema inquisitivo fue perdiendo vigencia y dio paso a modelos de justicia más transparentes y respetuosos de la dignidad humana. El sistema acusatorio es el modelo de justicia que actualmente rige en México y se caracteriza por ser más democrático y respetuoso de los derechos humanos. Su principal característica es la separación de funciones. El Ministerio Público investiga y acusa. La defensa protege al imputado y el juez actúa de manera imparcial para tomar una decisión. Además, los juicios son orales y públicos, lo que brinda mayor transparencia al proceso. Otro principio fundamental es la presunción de inocencia, ya que toda persona se considera inocente hasta que se demuestre su responsabilidad mediante pruebas. Entre sus principales ventajas destacan la transparencia, la igualdad entre las partes, el respeto a los derechos humanos y la participación activa de las víctimas en el proceso penal. Sin embargo,
También presenta algunos retos, como la necesidad de contar con instituciones bien capacitadas y suficientes recursos para que el sistema funcione de manera eficiente. En términos generales, el sistema acusatorio representa un avance importante porque busca una justicia más rápida, transparente y cercana a la ciudadanía. El sistema mixto surgió como un modelo intermedio entre el sistema inquisitivo y el acusatorio, tomando características de ambos. Por un lado, durante la etapa de investigación predomina elementos del sistema inquisitivo, como los procedimientos escritos y cierta secretía. Por otro, en la etapa del juicio se incorporaba elementos del sistema acusatorio, como la oralidad y la publicidad. Este fue el sistema que predominó en México antes de la reforma constitucional del 2008. Su principal ventaja era que intentaba combinar una investigación profunda con un juicio más transparente y contradictorio. Sin embargo, también heredó varios problemas del sistema inquisitivo, como la lentitud de los procesos y el exceso de formalidades, lo que en muchas ocasiones generaba desigualdades y afectaba la impartición de justicia. Por estas limitaciones, México decidió transitar hacia un sistema penal acusatorio y oral, con el objetivo de garantizar procesos más ágiles, transparentes y respetuosos de los derechos humanos. La reforma penal del 2008 marcó un antes y un después en el sistema de justicia mexicano, ya que sustituyó al antiguo sistema mixto por un sistema acusatorio y oral. Esta reforma surgió porque el modelo anterior presentaba muchos problemas, como procesos lentos, exceso de papeleo, poca participación de las víctimas, abuso de la prisión preventiva y un sistema penitenciario saturado. Por ello, el 18 de junio del 2008 se reformaron diversos artículos de la Constitución para establecer principios como la publicidad, la contradicción, la continuidad y la inmediación, con el objetivo de hacer la justicia más transparente y eficiente. Entre los caminos más importantes destaca la separación de funciones entre quienes investigan, juzgan y ejecutan las sentencias, la creación de jueces especializados, el fortalecimiento de los derechos de las víctimas y de los imputados, y la incorporación de mecanismos alternativos como la mediación y la conciliación. Los principales beneficios esperados fueron una justicia más rápida, transparente y respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, la reforma también ha enfrentado retos y críticas, ya que aún persisten problemas como la impunidad, la corrupción y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia. La seguridad pública es uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano, ya que su principal objetivo es proteger la vida, la integridad y los derechos de las personas, además de mantener el orden y la paz social. Su importancia radica en que no solo se enfoca en prevenir y combatir el delito, sino que también incluyen la procuración de justicia y la reinserción social, formando un sistema integral que busca reducir la impunidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones. De acuerdo con el artículo 21 constitucional, las instituciones de seguridad deben actuar bajo principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, garantizando que el uso de la fuerza pública siempre se ejerzca en beneficio de la sociedad. Los servidores públicos tienen una gran responsabilidad, ya que su actuación debe estar basada en la ética y el respeto a la ley, para evitar abusos y fortalecer el Estado de Derecho. La seguridad pública en México, su fundamento se encuentra en el artículo 21 de la Constitución, como lo habíamos mencionado, el cual establece la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las instituciones policiales deben actuar bajo principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, con el fin de garantizar que el ejercicio de la fuerza pública sea legítimo y respetuoso de los derechos humanos. Es importante reconocer que la inseguridad tiene múltiples causas, como la pobreza, el desempleo
y los problemas sociales. Por ello, la seguridad pública no solo consiste en reaccionar ante el delito, sino también en atender las causas que lo generan y fortalecer la convivencia social y el Estado de Derecho. En México, un servidor público es toda persona que desempeña un cargo o función dentro del Estado. Debido a la importancia de su labor, debe actuar siempre con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, buscando el bienestar de la sociedad. Cuando un servidor público incumple con sus obligaciones, puede enfrentar diversos tipos de responsabilidad. Estas pueden ser políticas, administrativas, laborales, penales o civiles, dependiendo de la gravedad de sus actos. Por ejemplo, un servidor público puede ser sancionado con multas, la destitución de su cargo, la inhabilitación para ejercer funciones públicas e incluso enfrentar un proceso penal si comete un delito. La finalidad de estas responsabilidades es evitar el abuso de poder, garantizar que las autoridades actúen conforme a la ley y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. En pocas palabras, la responsabilidad de los servidores públicos es un mecanismo de control que busca asegurar que el poder se ejerza con ética, transparencia y el beneficio hacia la sociedad. La seguridad pública y el sistema penal están estrechamente relacionados, ya que ambos trabajan para proteger a la sociedad y garantizar el respeto a los derechos humanos. Su función se divide en etapas. La seguridad pública se encarga principalmente de la prevención y la vigilancia del delito. Cuando un delito ocurre, entra en acción el sistema penal, que se encarga de investigarlo, juzgarlo y sancionarlo. Dentro de este proceso participan diferentes instituciones: la policía en la prevención e investigación inicial, el Ministerio Público en la procuración de justicia, los jueces en la impartición de justicia y el sistema penitenciario en la reinserción social. Esta coordinación es fundamental porque permite combatir la impunidad, fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que las víctimas obtengan justicia y los responsables enfrenten consecuencias. En conjunto, esta relación forma un sistema integral que protege valores esenciales como la vida, la libertad, la integridad y el orden social, contribuyendo a un Estado de Derecho más sólido. En la reforma penal, como se había mencionado anteriormente, que se llevó en el 2008, se reformaron diversos artículos de la Constitución, especialmente el artículo 20, estableciendo principios como la publicidad y la contradicción, la continuidad y la inmediación, con el objetivo de hacer los procesos más transparentes y justos. También se reforzó la presunción de inocencia y se buscó un sistema más humano, eficiente y respetuoso de los derechos humanos, además de mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En general, esta reforma buscó transformar un sistema considerado ineficiente en uno más justo, transparente y democrático. El sistema penal mexicano actual es el resultado de la reforma constitucional, la cual transformó el modelo mixto con rasgos inquisitivos en un sistema acusatorio y oral más transparente y garantista. Una de las principales innovaciones fue la creación de figuras como el juez de control, el juez de juicio oral y el juez de ejecución, lo que permitió dividir funciones y evitar la concentración de poder. En este modelo también se redefinieron los roles de los participantes. El Ministerio Público investiga y acusa. La policía actúa bajo un mando. El juez decide de forma imparcial. El imputado cuenta con presunción de inocencia y la víctima tiene una participación más activa con derechos de reparación y protección. Además, con la Ley General de Víctimas se fortalecieron derechos como la verdad, la justicia y la reparación del daño. Aunque este sistema representa un avance importante hacia una justicia más democrática, aún enfrenta retos como la capacitación, la infraestructura y la consolidación plena del modelo en todo el país. El sistema penal acusatorio y oral en México participan diversos sujetos.
procesales que garantizan el equilibrio entre la persecución del delito y el respeto a los derechos humanos. El imputado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo que cuenta con derechos como guardar silencio o declarar, conocer los cargos en su contra, tener una defensa adecuada y estar protegido contra la tortura o malos tratos. La víctima u ofendido tiene un papel más activo, ya que puede participar en el proceso, recibir asesoría jurídica, solicitar reparación del daño y contar con medidas de protección para garantizar su seguridad y acceso a la justicia. El Ministerio Público dirige la investigación y ejerce la acción penal, mientras que la policía actúa bajo su mando, realizando labores de investigación. El juez de control supervisa la legalidad del proceso y autoriza medidas cautelares, y el Tribunal de Juicio Oral es el encargado de emitir la sentencia de manera imparcial en audiencias públicas. Este sistema incorpora el principio de oportunidad, que permite priorizar casos relevantes para evitar la saturación del sistema. En conjunto, estos sujetos procesales hacen posible un modelo de justicia más transparente, equilibrado y respetuoso de la dignidad humana. Entre sus principales derechos se encuentran la reparación del daño, el acceso a asesoría jurídica, la posibilidad de coayudar con el Ministerio Público, aportar pruebas, recibir atención médica y psicológica, así como contar con medidas de protección y la facultad de impugnar omisiones de la autoridad. La Ley General de Víctimas también amplía estos derechos en aspectos como la atención y asistencia inmediata, el acceso a la justicia, el derecho a la verdad sobre los hechos y especialmente la reparación integral, que incluye restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En conjunto, estos derechos consolidan un sistema penal más garantista, donde la víctima tiene voz y participación en el proceso, fortaleciendo la confianza en las instituciones y promoviendo un modelo de justicia más humano, transparente y respetuoso. Transición del sistema mixto al acusatorio. Actualmente la transición se ha dado de manera gradual en todo el país, con un periodo de implementación de 8 años. Sin embargo, aún existen retos importantes como la falta de infraestructura, la capacitación de los operadores del sistema y el cambio cultural dentro de las instituciones y la sociedad. En conjunto, esta transición representa un nuevo avance hacia una justicia más democrática y eficiente, respetuosa de los derechos humanos, aunque todavía enfrenta desafíos para consolidarse plenamente. Políticas en materia de seguridad y justicia penal. La teoría del caso es un elemento fundamental dentro del sistema penal acusatorio, ya que permite a las partes organizar de manera lógica los hechos, las pruebas y los argumentos que se presentarán durante el juicio. Funciona como una estrategia que da coherencia a la información y orienta el desarrollo del proceso, evitando improvisaciones y asegurando que cada actuación tenga un objetivo claro. Con la reforma, la teoría del caso se convirtió en una herramienta esencial para fiscales, defensores y asesores de víctimas, quienes deben construir una versión sólida de los hechos para sustentar sus argumentos ante el juez. Esto fortalece principios como la contradicción, la publicidad y la inmediación, además de garantizar el respeto de los derechos tanto del imputado como de la víctima. En conjunto, la teoría del caso permite que el sistema penal funcione de manera ordenada y eficiente, ya que la decisión judicial se basa en pruebas y argumentos bien estructurados. De esta forma, se convierte en una herramienta clave para comprender y aplicar el nuevo modelo de justicia penal en México. La política legislativa en materia de seguridad y justicia penal se refiere al conjunto de decisiones que, al convertirse en leyes, regulan la actuación del Estado para proteger a la sociedad y fortalecer el sistema jurídico. En México, el proceso legislativo incluye etapas como la iniciativa, discusión,
aprobación, sanción, publicación y entrada en vigor, lo que asegura un marco democrático en la creación de leyes. Un momento clave en esta materia fue la reforma constitucional del 2008, que tuvo antecedentes en estados como Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca y el Estado de México, donde ya se implementaban modelos acusatorios. Esta reforma fue aprobada en 2008 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del mismo año. Entre sus principales aportaciones se encuentran la implementación del sistema penal acusatorio y oral, así como la incorporación de los principios como publicidad, contradicción, continuidad, concentración e inmediación. También se fortalecieron los derechos del imputado y de la víctima. Se crearon figuras como los jueces de control y de juicio oral y se incorporaron mecanismos alternativos de solución de controversias. En conjunto, esta política legislativa representó una modernización profunda del sistema penal mexicano, buscando un equilibrio entre la seguridad pública, la eficiencia del sistema de justicia y el respeto de los derechos humanos. La política judicial en México tiene como objetivo garantizar que la procuración de justicia sea eficiente, transparente y conforme a los principios constitucionales. En este sentido, el Ministerio Público es la institución encargada de investigar los delitos, ejercer la acción penal y dirigir a la policía de investigación, lo que lo convierte en un actor fundamental en el combate a la impunidad. Para sus funciones sean efectivas, se requiere fortalecer aspectos institucionales, como la profesionalización del personal, la creación de una carrera ministerial, la autonomía técnica y presupuestal, así como mecanismos de evaluación y control que mejoren su desempeño y legitimidad. Uno de los principales retos es el combate a la corrupción dentro del sistema de justicia, ya que prácticas como el amiguismo, la falta de transparencia y la delegación indebida de funciones han generado desconfianza social e impunidad. Para enfrentarlo, se ha propuesto estrategias como la transparencia institucional, la capacitación constante y la participación ciudadana en la supervisión del sistema. También es fundamental fortalecer la defensoría pública para garantizar una defensa adecuada a todas las personas, especialmente a quienes cuentan con recursos, asegurando así la igualdad ante la ley. En conjunto, la política judicial busca consolidar instituciones más sólidas, justas y eficaces que respondan a las necesidades de la sociedad y fortalezcan el Estado de Derecho. El sistema penitenciario mexicano fue transformado a partir de la reforma constitucional del 2008, la cual sustituyó el concepto de readaptación social por el de reinserción social, establecido en el artículo 18 de la Constitución. Este cambio respondió a las deficiencias del modelo anterior, marcado por la sobrepoblación, el deterioro de los centros penitenciarios, la corrupción, la falta de programas efectivos de rehabilitación y condiciones que en muchos casos favorecían la reincidencia, convirtiéndolos a las cárceles en espacios de exclusión social. Frente a este panorama, el nuevo enfoque busca que la privación de la libertad no solo tenga un carácter punitivo, sino que también promueva condiciones que faciliten el regreso digno de la persona a la sociedad. Para ello, se incorporaron elementos como el trabajo, la capacitación, la educación, la salud, el deporte y el respeto a los derechos humanos como ejes fundamentales del proceso de reinserción, además de fortalecer la figura del juez de ejecución, encargado de vigilar el cumplimiento de las penas y garantizar el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad. A pesar de estos avances, el sistema aún enfrenta retos importantes como la sobrepoblación, la modernización de las infraestructuras, la profesionalización del personal penitenciario, el combate a la corrupción y el autogobierno, así como un mejor coordinador institucional y el impulso de alternativas a la prisión. En este sentido, el modelo penitenciario actual busca consolidarse como un esquema más humano y eficiente que equilibre la seguridad pública con el respeto a la dignidad humana y contribuya a un sistema de justicia más justo y democrático.
Las reformas en materia de seguridad y justicia penal han generado efectos significativos en los ámbitos económicos, social y político en México. En el plan económico, la seguridad ha incrementado los costos operativos de las empresas, desincentivando las inversiones y afectando la productividad, lo que ha obligado al Estado a destinar mayores recursos al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. Este incremento de los gastos públicos refleja la prioridad del tema, aunque también evidencia la necesidad de equilibrar la inversión entre prevención del delito, procuración e impartición de justicia. En el ámbito social, la percepción de inseguridad juega un papel determinante, ya que no siempre coincide con las estadísticas reales, pero influye directamente en la confianza ciudadana. La desconfianza hacia las autoridades como policías, Ministerio Público y jueces se ha visto alimentada por prácticas de corrupción y abuso de poder, lo que debilita la legitimidad institucional. A nivel político, uno de los principales desafíos es lograr una coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno, mejorar los mecanismos de evaluación de las políticas públicas y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, se reconoce la importancia de la participación ciudadana y la educación cívica como herramientas fundamentales para consolidar una cultura de legalidad. Aunque las reformas han sido necesarias para modernizar el sistema de justicia penal, su verdadero impacto depende del fortalecimiento institucional y del compromiso social para construir un entorno más seguro y confiable. El análisis de las políticas en materia de seguridad pública y justicia penal permite comprender que las reformas jurídicas no pueden evaluarse únicamente desde su diseño normativo o estructura institucional, sino a partir de su impacto real en la vida social. Más allá de los cambios legales, el verdadero reto consiste en fortalecer la capacidad del Estado para garantizar justicia efectiva y seguridad como derechos fundamentales, así como en consolidar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La reforma constitucional del 2008 representó un avance hacia un modelo más transparente, oral y garantista. Sin embargo, su consolidación depende de una aplicación cotidiana y de la construcción de una cultura de legalidad que trascienda el ámbito formal. Las transformaciones en el sistema penal, la política judicial y el sistema penitenciario evidencian que la justicia no es un resultado inmediato, sino un proceso continuo que requiere compromiso ético, fortalecimiento institucional y participación social activa. En este sentido, la seguridad pública y la justicia penal debe entenderse como un esfuerzo colectivo, donde la educación cívica, los valores democráticos y la vigilancia ciudadana juegan un papel esencial para otorgar que las instituciones sean más eficientes, transparentes y orientadas a un bienestar social. Desde mi formación como estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública y de Criminología, he comprendido que dominar los temas relacionados con las reformas constitucionales en el sistema penal acusatorio y las políticas judiciales y penitenciarias no es solo un requisito académico, sino una base esencial para el ejercicio profesional. Este conocimiento permite desarrollar una visión más completa del fenómeno delictivo, entender cómo actúan las instituciones del Estado y analizar de manera crítica las respuestas que se dan frente a la criminalidad. He podido reflexionar que este dominio no se limita al aspecto técnico o jurídico, sino que también implica una formación ética y humana. En un contexto donde la corrupción, la impunidad y la violencia institucional siguen siendo retos importantes, resulta indispensable contar con herramientas teóricas y prácticas que permitan actuar con responsabilidad, legalidad y compromiso social. De esta manera, comprender estos temas significa asumir que la justicia penal no depende únicamente de las instituciones, sino también de la preparación y criterio de quienes integran el futuro. Por ello, considero que como futuro profesional en seguridad pública y criminología, tengo la responsabilidad de contribuir a la prevención del delito, a la reinserción social
y al fortalecimiento de la cultura de la legalidad, promoviendo siempre el respeto a los derechos humanos y la construcción de una sociedad más segura y justa. Sin más, hemos llegado a la conclusión de mi proyecto integrador. Espero haya sido de su agrado. Mi nombre es Abraham Tonatiu Corona Espitia. Soy estudiante para la carrera de licenciatura en Seguridad Pública para la Universidad Digital del Estado de México. Mi matrícula es la UDX 02 24217. Espero esto haya sido de su agrado. Nos vemos. Hasta la próxima.